En el momento de que Ogún creó un portal entre esta dimensión y Orun, es decir, entre el cielo y la tierra, por llamarlo de una manera, él vino a buscar crear civilización o el ambiente necesario para la humanidad. Ya conocemos que esa misión fracasó porque lo que trajo fue madera. Pero no quiero hablar de ese tema. Quiero decirte que en ese momento venía acompañado de varios irúmules, es decir, un ejército. Y hay literatura que afirma que el que estaba segundo al mando, por decir de una manera, era Ochosi. Entonces hay muchos trabajos atribuidos a Ogún que le pertenecen a Ochosi. Pero ya llega el momento donde es requerido Ochosi bajar la tierra como orisha, es decir, buscar un vientre. Recuerden que el vientre es el cielo Yoruba, buscar un vientre indicado para poder nacer. Pero no me quiero adelantar mucho a la historia, ya que esta situación viene bajo una cadena de sucesos. Dicha cadena de sucesos es en el momento que en el reino de Iremo, que era gobernado por Olofin Adimula, esto es un título que se le otorga a Odudu en el momento de este gobierno, estaba pasando por una situación extrema, donde estaban siendo atacados por una especie de animal que era un mono de 16 colas, que de una manera despiadada estaba acabando con todos los habitantes del pueblo, matándolos a todos y no había forma de controlarlo. Los mejores guerreros trataban de enfrentarlo y era imposible ganarle a este animal. No le quedó más nada que buscar ayuda a través de Ifá. Y fue cuando se le indicó y el oráculo le indicó que tenía que hacer el bo con un arco, con una flecha, tenía que hacer un ceremonial destinado a esperar un visitante, a esperar a alguien que venía del cielo, que iba a venir a marcar la diferencia y lo iba a ayudar a destruir este animal. Pero quiero dejar algo claro, cuando le digo que iba a venir un visitante, es decir, un hombre, el oráculo le quiso decir que iba a nacer un niño que iba a venir con características especiales, al cual él debía entregarle ese arco y esa flecha, ya que iba a ser el que iba a salvar las tierras de Irem. Al mismo tiempo, llegadas las peticiones al cielo, ya Olodumare estaba encargándole a Ochosi que hiciera todos los preparativos para emprender su viaje del cielo a la tierra. Ochosi obviamente fue a indagación y en indagación le indicaron hacer determinados esbozos, bien sea para la riqueza, bien sea para ser reconocido, bien sea para vencimiento de los enemigos, bien sea esbozos incluso para la longevidad. Y Ochosi es este Oricha Irumol en ese momento, o Ébora en ese momento, que fue capaz de cumplir todas las peticiones y todos los esbozos necesarios. Hago un paréntesis aquí para decirte, es por eso que Ochosi es uno de los orichas más completos y complejos que existe dentro de nuestra religión yoruba. Soy Carlos Pérez, Olo Batalao, Chanicú, Agüene Lumiroso Fun y Fachebi Omo. Una vez ya estando preparado Ochosi, pasó un proceso, por supuesto, para venir el cielo y la tierra. Una de las cosas que Ochosi quería tener seguro era el vientre en cual iba a venir. Es decir, al vientre el cual quién iba a ser su madre. Varias literaturas indican que a través de todos estos esbozos y a través de todo hacerlo correctamente y su gran carácter y paciencia, se le otorgó ser hijo de Iré, es decir, la que poseía todas las cosas positivas. En el momento de que Ochosi llega a la tierra, Olofin Adimula Ododdua se da cuenta, porque a pesar que se le había pronosticado lo que se le había pronosticado del nacimiento de un niño, ya durante muchos años venían naciendo puras niñas. Es decir, que la persona encargada para ello no había llegado, hasta el punto que llegó Osho. Ese fue el nombre el cual le colocaron a Ochosi. Inicialmente, Ochosi se llamaba O-S-O, Osho. Ese era su nombre, ¿ok? Ododdua viajó hasta el lugar donde había nacido y le entregó el arco y la flecha, diciéndole a la familia que tenían que enseñarlos a utilizar.
tenían que inculcarle de una manera el uso del arco y la flecha. Así fue que su madre empezó a inculcarle la acción de la cacería. Ochosi, a través de su crecimiento, Osho en ese momento, a través de su crecimiento, fue siendo cada vez más experto en el uso del arco y la flecha. En un momento que estuvo jugando con todos sus amigos, con una cierta edad que todavía era niño, se topó dentro del bosque con el mono de las 16 colas, con la gran suerte que dicho mono estaba durmiendo y descansando. Siendo sigiloso, Ochosi se preparó con su arco y flecha y disparó entre sus dos ojos. Y de esa manera logró exterminar al animal que venía haciendo tanto daño a toda la población. Oso, cuando logró esto, los amigos presentes empezaron a exclamar que Oso había matado a aquel animal. De esta manera, Olofin Adimula le coloca a Osho el título de Osho-Gusi, que se deriva de decir Osho se ha vuelto rico. ¿El por qué? Porque gracias a haber salvado a este pueblo con una sola flecha, Ochosi, en este caso Osho, logró tener estabilidad que el mismo rey le otorgó, así como su gran posición. Quiero dejar algo claro sobre la terminología de la palabra Ochosi. Ochosi en mucha literatura vas a conseguir que se deriva de Osho, la palabra brujo o hechicero. También lo vas a conseguir, lo van a describir de la manera del cazador hechicero, el brujo hechicero, el cazador del camino, el hechicero del camino. ¿Ok? Pero sin embargo, dentro de la cultura ancestral se conoce esta historia para darle el significado y el título que el mismo Duda le entregó y así nombrarlo como aquel que se hizo rico a través de una sola flecha o con una sola flecha. Ahora bien, lo importante es que bien sea Ososi, Osogusi o Ososi o Ochosi, estamos hablando de la misma deidad, el cazador, el gran cazador, que hemos visto siempre marcado en el ámbito de las leyes o en la justicia y aquel que se mantiene y no está lejos de la realidad. Da que Ochosi es un oricha que pasó por procesos importantísimos en su vida, el cual lo caracterizó, uno, por ser sigiloso, dos, por ser justo, tres, por ser sabio, cuatro, por ser agilidoso, quinto, por ser un gran guerrero y sexto, y más importante, por sus conocimientos en el mundo herbario. Ochosi nunca se quedó con un conocimiento estancado. Ochosi siempre aprendió de muchas prácticas. Por eso lo vas a conseguir a Ochosi como estudiante de Osain, donde Osain le enseña los grandes secretos de las hierbas a Ochosi, o como con Inley Adbata, donde le enseña la parte de la medicina, la curación y la pesca. Lo consigue, él se adaptó a muchos ambientes que de una manera u otra lo hicieron un oricha muy completo. Ahora, ¿esta historia es desconocida para nosotros en la regla de Ocha? Por supuesto que no. Esta historia la tenemos incluso en Obetumaco, la tenemos incluso, o sea, derivada. Es parte de esa historia, está en Obetumaco. Parte de esa historia está en Ojuanechedí, pero el mono de las tres colas, donde Ochosi le dijeron ante el muerto para que lo puedas cazar y Ochosi consiguió cazarlo y ganar el prestigio al destruir este mismo animal. Pero claro, aquí decimos el mono las 16 colas, como está en la forma tradicional indígena, y nosotros la tenemos en un Juanechedí de otra manera. Pero si nos damos cuenta y observamos la situación de Ochosi a nivel religioso, en el caso de nosotros en la regla de Ocha, vamos viendo que sí está ubicado todo este tipo de información dentro de nuestro corpus literario, pero en diferentes órdenes. En mucha literatura vamos a conseguir el desarrollo de Ochosi a través de sus hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos de Ochosi o cómo los identificamos? Iya, Ogun y Orúmila. En otra literatura vas a conseguir que Ochosi es hermano de Osain, además de lo que te acabo de nombrar. Como también su paternidad va a ser cuestionada, porque en Eyope, Obatalá salió a buscar a Ochosi. Eso es en nuestra literatura. Y nos indica
que Ochosi estaba triste o pensaba que él no tenía ni padre ni madre. Y para esto Obatalá se disfrazó de ciervo, o sea, de venado, de Agbaní. Al presentársele a Ochosi, Ochosi lo apunta y le dispara reiteradas veces y no logra herirlo. Y este animal cada vez se acercaba a él y él seguía y él seguía y él seguía y no podía herirlo hasta el punto que lo tenía frente a frente y se desvaneció ante la mirada del animal, dándose cuenta que era Obatalá. Y Obatalá fue cuando le dijo: todos tenemos un padre y una madre. Ochosi es la deidad que rige la cacería. El rey, o por decirlo de esta manera, el gran dios de los cazadores. Ochosi es venerado en la antigüedad. Cuando se hablaba de Ochosi, se hablaba de Ogún. Vas a conseguir, y no te extrañe, literatura donde te dice que Ochosi no es más que la reencarnación de Ogún. ¿Y esto por qué? Porque todo lo que se le hace a Ochosi es parecido a lo que se le hace a Ogún. Se le rinde Manforibale como se le rinde Ogún. De hecho, los animales son que se le inmolan a Ochosi son muy parecidos a lo que se le inmolan a Ogún. Todos conocemos la famosa historia de la unificación entre Ochosi y Ogún en Ogún de la Masa para lograr un objetivo que era: uno cazaba, que cazó Ochosi, pero no podía llegar a las presas por la espesura. Ogún cazaba, Ogún veía las presas, pero cuando ya llegaba al sitio, obviamente se habían ido. Entonces allí donde fueron por indagación ambos, y Orumi la mandó a ambos al árbol más alto del bosque a dejar el esbo, casi que al mismo tiempo. Y ahí fue cuando ambos se consiguieron, explicándose el por qué cada uno estaba haciendo el esbo y haciendo un pacto que duraría hasta el día de hoy. Es decir, y durará muchísimos años más, el pacto que se hizo para nosotros en la regla de Ocha de la unificación de estas dos deidades, el cual uno cazaba y Ogún se encargaba de abrir el camino y buscar la presa, y así podían alimentar tanto a sus pueblos como a ellos mismos, dejando claro que Ochosi es el gran proveedor de nuestra regla de Ocha y de la religión yoruba. Es tan importante Ochosi que sin su presencia no llega absolutamente alimento a las casas, no llegaría a los pueblos. ¿Por qué? Porque se decía que si ese espíritu cazador no ayudaba a las personas que salían de casa, obviamente no podían traer el sustento de su familia. Entonces, su connotación, aunque en la actualidad no necesitamos, entre comillas, de la casa para poder alimentarnos, tenemos que entender que Ochosi es aquel que va a cazar las grandes oportunidades en tu vida para que puedas proveer a tu familia lo necesario para poder sobrevivir. Entonces, ya desde este punto te empiezas a dar cuenta de que este orisha, Irumole, Ébora, Ochosi, es uno de los orishas, además de completo, más importantes en nuestras vidas. Tan importante es que tenemos un camino. Hay un camino donde dice Ochosi, el aduanero del cielo. En ese proceso donde todos los irés estaban en el cielo estancados y nada podía bajar, o mejor dicho, todo el que necesitaba algo positivo tenía que ir hasta donde Ochosi a solicitárselo. A Ochosi se le recomendó hacer esbo, el cual realizó, y el esbo no era más que para distribuir todos los irés y las cosas positivas que estaban entre el cielo y la tierra en ese límite, como en esa aduana, y fue el que los mandó al cielo. Es por eso que Ochosi baja como una posición benévola da la tierra y está presente entre nosotros con esa posición benévola. De allí la gran característica de Ochosi, que no puedes pedirle hacer algo injusto. Es donde la justicia te va a pesar, cueste lo que cueste. Si eres culpable, Ochosi te va a, no te puede sacar de algo, en pocas palabras, defender de algo en donde tú seas culpable. Los viejos antes decían, tengan mucho cuidado lo que solicitan a Ochosi, ya que Ochosi es la equidad. Ochosi no defiende al culpable, defiende al inocente.
Si tú haces un esbozo sobre Ochosi para alguien que es culpable, lo terminas hundiendo muchísimo más. Y eso lo vemos en una historia que lo vas a ver con muchas variantes. En unas variantes lo vas a ver como que las babosas en Irete Untelú, las babosas le estaban robando el alimento o estaban dañando las siembras de Obatalá, del reino de Obatalá, y fue enviado Chango y Ochosi a buscar quién era el culpable. Para ello hicieron cierta trampa, que eso lo conocemos, los babalagos, y la babosa dejó el camino de la ceniza, dejó el camino, el rastro donde se escondía. Y fue allí donde ellos siguieron ese rastro y consiguieron dichas babosas, las cuales Changó quería encenderle, o sea, prenderle candela, y Ochosi lo detuvo, le dijo, no, no lo haga, yo me encargo. Y con su flecha empezó a sacar estas babosas. A sacar esta babosa, insertó muchas y al final sacó 200 babosas, 201 babosas, las cuales pasaron por su casa, se detuvieron un momento y siguieron hasta el reino de Obatalá para darle parte de lo que habían capturado a los culpables del daño de todas sus tierras. Ahora bien, lo que no se percató es que en su casa la madre de Ochosi, su madre, sacó una de las babosas para prepararle algo a su hijo, ya que sabía que estaba muy agotado. Pero ellos no se dieron cuenta. Fueron llegar y se presentaron frente a Obatalá. Cuando contaron las babosas, se dieron cuenta que habían 200, diciendo Ochosi Ogun que son 201. Mandan a contar las babosas y cuando se da cuenta que realmente hay 200, Ochosi dice, me han robado y por eso esta flecha que lance, que caiga y le rompa el vientre, el corazón. Este camino en caso fue el vientre y se dice que estaba embarazada. Pero administrando la justicia, asesinó a su madre y fue cuando Ochosi cayó en ese proceso, un proceso largo de sufrimiento, de mucho dolor, que de ahí se derivan otras historias más. Pero no me voy a adelantar porque si te dejo esta historia hasta aquí, te vas a confundir cuando veas otra. Obviamente que existen variables de esta historia. Está la variable donde son 200 palomas, las 200 palomas que cazaban para Obatalá, y su madre fue la que sacó una de las palomas y las descompletó, y en el momento que se le entrega a, en este caso de esta historia, era Olofin, Olofin le dice, aquí falta animal. No puede ser, todo estaba completo, Olofin. Bueno, aquí falta animal. Yo voy a recuperar. Tú me tienes que dar a mi autorización. Vamos a hacer algo, no te preocupes. Te voy a dar autorización para que cases más palomas o codornices. También la vas a escribir esa historia. Y él dice, no, dame autorización para poder matar a quien me robó. H le dio la bendición y así salió. Cuando estaba cazando, vio ciertos animales. En otra historia dice que fue el venado y lanzó la flecha, pero cuando llegó al lugar no había nadie, no sabía qué había pasado con la flecha, se regresó a su casa y cuando llegó a su casa le había partido a Yembo, a Yembo, su madre, el corazón en dos con su flecha, ya que realmente era Yembo el que había tomado uno de los animales. Entonces, así es la historia. Y ahí viene entonces de que supuestamente Ochosi es hijo de Obatalá con Yembo. ¿Ok? Pero también se dice que Ochosi a través de este dolor y sufrimiento fue caminando y fue cuando conoció y tropezó con Yemayá, donde Yemayá le dijo, tienes que buscar la manera de que tu dolor se acabe, tienes que depurar tu dolor. Yemayá lo manda a donde Inle y posteriormente conoce a Ochum y tiene de hecho un hijo con Ochum. Eso es en nuestra cultura. Ojo, es un poco difícil a través de tantas historias buscar la manera de darle un corpus exacto, pero lo que sí es exacto son las grandes posiciones que juega y la importancia que juega Ochosi. La importancia que juega Ochosi incluso para Obatalá. Tenemos el ámbar y el azul como los colores de Ochosi. Sin embargo, en la costumbre tradicional indígena, el color de Ochosi es netamente blanco. Ochosi no llevaría ningún tipo de color.
solo blanco. Se dice que el azul y el ámbar es en honor a Yemayá y a Ochun, que en el momento más difícil fue lo que lo ayudaron a equilibrarse y a tranquilizarse y a volver a tomar la espiritualidad que a él lo caracterizaba. ¿Ok? Entonces, ya te dije, el color dependiendo del punto de vista que los quieras ver, pero el blanco es el color según la tradicional, el azul y el ámbar es el color según nuestra cultura yoruba. Yo me iría muchísimo por el blanco, ya que incluso el templo de Obatala tiene en las afueras el templo de Ososi y es totalmente blanco. Pero en fin, un orisha no se define solo por los colores, sino por su gran posición y su gran trayectoria dentro de nuestra cultura, dentro de su trabajo espiritual. Una de las características de los hijos de Ochosi es que son los que más se parecen a su orisha Lapatori, ya que una de sus características es la tranquilidad y el sigilo. Recuerden algo, uno de los tabús más importantes de Ochosi son las discusiones. Frente a Ochosi no se puede discutir, ni mucho menos hablar de enfrentamientos y guerras. Eso es delicadísimo, porque aunque es un gran guerrero que siguió Gun en el momento de la guerra, a Ochosi no le gusta la guerra, ya que es un oricha benévolo. Es un oricha, como se lo dije, que Olodumare le dio el carácter benévolo. Por eso a Ochosi no se puede discutir frente a él. No se puede hablar de guerra frente a él. Y eso es tremendo tabú y hay que respetárselo. A él le gusta la paz y la tranquilidad, pero hay un gran detalle. Aunque administró el IRE como aduanero, diciéndolo de esa manera, entre el cielo y la tierra, a Ochosi su IRE llegó paulatinamente. Lo que quiere decir que sus hijos, normalmente para conseguir el IRE en su vida pasa bastante tiempo, esa estabilidad, pero finalmente siempre la consiguen. Siempre consiguen ese gran IRE. En la regla de 8 tenemos un camino en el Odum Ogunda Fun, que fue donde Ochosi cambió el arte de la casa para aprender un nuevo arte. Se dice que lo enviaron a aprender el arte de la herrería con Ogun, en el cual duró muy poco tiempo. Después de Ogun, empezó a practicar otro tipo de arte y así fue aprendiendo diferentes tipos de actividades en su vida. Y esto en un momento lo hizo llegar, esta búsqueda de nuevas actividades lo hizo llegar a un pueblo donde estaban buscando a alguien para que lo gobernara, pero la característica que tenía que tener esa persona es que tenía que tener mucho conocimiento, es decir, conocimiento en diferentes áreas. Muchos se presentaban y no lograban responder las preguntas necesarias para poder ser rey. Y fue ahí donde Ochosi se presentó y cuando le hicieron preguntas de diferentes actividades, él todas las contestó porque había pasado por diferentes tipos de actividades y práctica que le había dado cierta experiencia, pudiendo él contestar todas estas preguntas y así coronándose rey. Entonces, ¿por qué se los digo? Se los digo porque es la característica incluso de sus hijos. Sus hijos son siempre conocedores de muchos tipos de arte. ¿Por qué? Porque tienen la paciencia, la sapiencia y la inteligencia para aprender cualquier tipo de arte, como su padre Ochosi. Ahora, es singular pensar que en algunas partes en las tierras nigerianas se conoce Ochosi como un camino femenino, lo cual no podemos decir que está alejado o cerca de la realidad, pero hay una deidad llamada, acompañante de Ochosi, llamada Otin, que posee toda la característica de Ochosi, pero es femenina, es decir, es una cazadora. En Gonzalo Orihuela conseguimos a Akiloyu, el cual en determinado momento hace un pacto con Olokun. Este no es más que un nombre con el cual se conoce a Ochosi. Se dice que Ochosi llegó un momento que se consiguió el mar recogido, es decir, que estaba el mar seco y se podía visualizar a Olokun. Olokun le preguntaba qué le pasaba a Ochosi. Ochosi le decía que había situaciones muy adversas en su vida en ese momento, es decir, la economía no funcionaba. Olokun procede a hacerles regalos a Ochosi y Ochosi se lo lleva a su casa donde se consigue Ogun en su propia casa. Ogun le dice: ¿dónde sacaste esto? Me lo otorgó Olokun, yo se lo pedí y me lo otorgó. Así Ogun le dice, llenándose de avaricia: ve y pídele más. Y así lo hizo. Fue Ochosi y pidió: bueno, necesito más, y más le daba.
hasta un punto que fue hasta 3, 4 veces y Echu le dijo, termina de pedir, pero Locum, viendo la situación de que había avaricia, hizo un rezo llamando a Changó, el rey del trueno y de la lluvia, hizo bajar la lluvia. Eso lo tenemos en Osar Boribó, pero es importante observarlo donde en Osar Boribó nos hablan de Changó como el que se iba a encargar de liberar la lluvia. Ojo con eso, ténganlo anotado. Entonces liberó la lluvia y llenó los mares, pero entonces Ochoa hizo con Orúmila para mantener su riqueza. Es por eso que se dilatan, pero van a conseguir su gran riqueza, la exposición, todos los hijos de Ochoa, con paciencia y sabiduría, lo van a lograr al final de la historia. Manferefun Olokun con Ochoa, Manferefun Ochoa y Olokun en Osaguaribó.